Desperté con el ruido de un camión de mudanza en la puerta. Mi hijo estaba en la sala con una pareja desconocida. Me dijo: «Mamá, vendí la casa. Ahora vas a vivir en mi garaje». Salí sin decir nada. Solo hice una llamada. 2 horas después: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El ruido me despertó a las 6:30 de la mañana. Un sonido metálico, pesado, que no pertenecía a mi tranquilo vecindario. Me incorporé en la cama, desorientada, preguntándome qué podía estar haciendo tanto escándalo tan temprano. Mi primera reacción fue de molestia. A los 61 años, valoro mi sueño más que nunca, especialmente después de las noches en vela que he tenido últimamente, preocupándome por las finanzas familiares. Me levanté con cuidado, mis articulaciones protestando por el movimiento brusco, y me acerqué a la ventana de mi habitación. Lo que vi me dejó helada. Un camión de mudanzas gigantesco estaba estacionado frente a mi casa, con 2 hombres descargando cajas y muebles. Por un momento, pensé que se habían equivocado de dirección, que era para los vecinos, pero entonces vi mi sofá favorito, ese donde había amamantado a Felipe hace 33 años, siendo cargado hacia el camión. Mi corazón comenzó a latir de una manera que me asustó. Corrí hacia la sala, sin siquiera ponerme una bata sobre mi camisón de dormir. Necesitaba entender qué estaba pasando. La confusión se transformó rápidamente en pánico cuando vi las cajas apiladas por toda mi casa, etiquetadas con mi nombre. Felipe estaba de pie en el centro de la sala, vestido con su traje de trabajo, verificando algo en su teléfono. A su lado había una pareja que no reconocí. Una mujer rubia de unos 40 años con un bolso designer colgado del brazo, y un hombre mayor que ella, ambos observando la casa como si estuvieran evaluando una propiedad. El estómago se me revolvió. «Felipe», logré articular, mi voz saliendo más débil de lo que esperaba. «¿Qué está pasando aquí?» Mi hijo levantó la vista del teléfono, y por un segundo vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era malicia exactamente, pero tampoco era el amor filial que yo esperaba ver. Era indiferencia, como si estuviera manejando un trámite molesto. «Buenos días, mamá», dijo, guardando el teléfono en el bolsillo. «Te presento a los señores Morrison, los nuevos propietarios de la casa». Las palabras llegaron hasta mí como si vinieran desde muy lejos. Los nuevos propietarios. Mi casa. La casa donde había vivido durante 25 años, donde había criado a Felipe después de que su padre muriera, donde cada rincón tenía una memoria grabada. «No entiendo», susurré, sintiendo como si el piso se estuviera moviendo bajo mis pies. Felipe suspiró, como si fuera él quien estuviera siendo sometido a una situación incómoda. «Mamá, vendí la casa, ya hablamos de esto. No puedes seguir viviendo sola aquí. Es demasiado grande para ti y muy costosa de mantener». Jamás habíamos hablado de eso, nunca. Ni una sola vez Felipe había mencionado vender mi casa. Me aferré al respaldo del único sillón que quedaba en la sala, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Pero Felipe, esta es mi casa», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí misma. «Aquí tienes todos tus recuerdos de la infancia. Aquí. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es», me interrumpió con ese tono condescendiente que había empezado a usar conmigo en los últimos años. «Ya tengo todo arreglado. Puedes quedarte en el garaje de mi casa. Clara y yo lo hemos convertido en un pequeño apartamento. Tiene baño propio y todo». Clara, su esposa, la mujer que en 3 años de matrimonio jamás me había dirigido una sonrisa genuina, que siempre encontraba excusas para que Felipe no viniera a visitarme, que me trataba como si fuera una reliquia molesta del pasado de su marido. Los señores Morrison intercambiaron una mirada incómoda. Era evidente que no esperaban presenciar esta conversación. La mujer murmuró algo sobre volver más tarde, pero Felipe negó con la cabeza. «No es necesario, esto será rápido», dijo, y luego se dirigió a mí otra vez. «Mamá, el camión está aquí para llevar tus cosas esenciales a mi casa. Lo demás lo donaremos o lo venderemos». Mis cosas esenciales.
como si mi vida entera pudiera reducirse a unas cuantas cajas. Miré alrededor de la sala donde había pasado tantas noches leyendo mientras Felipe hacía su tarea en la mesa del comedor, donde había decorado el árbol de Navidad cada diciembre desde que tenía 3 años, donde había llorado la muerte de mi esposo mientras sostenía a mi hijo de 12 años. Felipe, intenté una vez más, mi voz ahora temblorosa. Por favor, no puedes hacer esto. Esta casa. Mamá, me cortó nuevamente, pero esta vez su voz tenía un matiz de impaciencia que me golpeó como una bofetada. La decisión ya está tomada. Los papeles están firmados. Los Morrison ya pagaron. No hay vuelta atrás. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, aunque también se partió. Fue algo más profundo, más fundamental. La imagen que tenía de mi hijo, del hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, se desintegró frente a mis ojos. Miré a Felipe, realmente lo miré, y por primera vez vi a un extraño. Este hombre de 33 años, con su traje caro y su actitud fría, no era el niño que había consolado durante las pesadillas. No era el adolescente para quien había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. No era el joven al que había ayudado a conseguir su primer trabajo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Escuché que Felipe decía algo a mis espaldas, pero ya no importaba. Cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama. La misma cama donde mi esposo había muerto, donde había planeado quedarme hasta mi último día. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué un número que tenía memorizado, pero que no había usado en años. Mientras esperaba que contestaran, una calma extraña comenzó a invadirme. No era resignación, era algo diferente, era determinación. Mientras esperaba en esa habitación, escuchando el ruido de mis pertenencias siendo empacadas como si fueran objetos sin valor, los recuerdos comenzaron a llegar en oleadas. No podía evitarlo. Mi mente se transportó automáticamente a hace 21 años, cuando todo cambió para siempre. Roberto había muerto un martes por la mañana. Infarto fulminante a los 42 años, sin advertencia, sin tiempo para despedidas. Un día estaba discutiendo conmigo sobre si Felipe debía tomar clases de piano, y al siguiente estaba en un ataúd. Recuerdo vívidamente estar de pie junto a su tumba, sosteniendo la mano de Felipe de 12 años, prometiéndole en silencio que jamás le faltaría nada. Esa promesa se convirtió en el norte de mi vida durante los siguientes 21 años. Al principio fue devastador. Roberto había sido el sostén económico principal de la familia, y aunque yo trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en una oficina médica, mi salario apenas cubría los gastos básicos. La hipoteca de la casa se volvió una montaña imposible de escalar, especialmente cuando Felipe comenzó a mostrar interés por deportes y actividades que requerían equipos costosos. Recuerdo perfectamente la primera vez que tuve que tomar una decisión difícil. Felipe quería jugar fútbol americano en la escuela, pero el equipo costaba $300, sin incluir el casco y las protecciones. Era dinero que simplemente no teníamos. Esa noche, después de que Felipe se durmiera, saqué el joyero de mi cómoda y contemplé el collar de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 5º aniversario de bodas. No dudé ni un segundo. Al día siguiente vendí las perlas por $250 y busqué un trabajo de fin de semana limpiando oficinas para completar el resto. Ver la sonrisa de Felipe cuando le dije que sí podía jugar fútbol valió cada hora extra de trabajo, cada dolor de espalda, cada noche sin dormir. Eso fue solo el comienzo. Cuando Felipe tenía 15 años y mostró aptitudes para las matemáticas, conseguí un segundo trabajo nocturno introduciendo datos en una empresa de contabilidad. Trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Llegaba a casa, dormía 3 horas y me levantaba para prepararle el desayuno y llevarlo a la escuela. Los fines de semana limpiaba casas para ganar dinero extra para sus clases de tutoría. Felipe nunca supo sobre los trabajos nocturnos. Le decía que tenía insomnio y que aprovechaba para hacer cosas de la casa. No quería que se sintiera culpable o que pensara que éramos pobres. Quería que tuviera una infancia normal,
que no cargara con las preocupaciones económicas que yo llevaba como una mochila pesada todos los días. Cuando llegó el momento de la universidad, las cosas se volvieron aún más complicadas. Felipe había sido aceptado en 3 universidades diferentes, pero ninguna le había ofrecido una beca completa. La matrícula de su primera opción costaba $25,000 al año, una cifra que me quitaba el sueño. Fue entonces cuando vendí mi anillo de compromiso, ese anillo que Roberto había elegido con tanto cuidado, ahorrando durante meses para comprármelo. Lo llevé a una casa de empeño en el centro de la ciudad, donde un hombre que olía a cigarro me ofreció $1,200 por él. No era suficiente, pero era un comienzo. También hipotequé la casa por segunda vez. El banco no quería darme el préstamo al principio. Decían que mis ingresos no eran suficientes para garantizar el pago. Tuve que suplicar, literalmente suplicar, explicándoles que mi hijo era brillante, que valía la pena la inversión. Finalmente accedieron, pero con una tasa de interés que me obligó a conseguir un tercer trabajo los domingos, cuidando a una anciana del vecindario. Durante los 4 años de universidad de Felipe, viví prácticamente como una ermitaña. No salía a cenar, no iba al cine, no me compraba ropa nueva. Cada centavo que ganaba iba destinado a su educación, a sus gastos de manutención, a los libros que necesitaba. Cuando Felipe me llamaba para pedirme dinero extra para actividades sociales o viajes con sus compañeros, nunca le dije que no. Trabajaba horas adicionales, vendía cosas de la casa, hacía lo que fuera necesario. El día de su graduación fue el más feliz de mi vida. Ver a Felipe caminar por ese escenario, recibir su diploma de ingeniería, saber que tenía un futuro brillante por delante, hizo que cada sacrificio valiera la pena. Lloré de orgullo cuando lo abracé después de la ceremonia. «Lo logramos, mijo», le susurré al oído. «¿Tu papá estaría tan orgulloso?» Después de la universidad, Felipe consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción. Finalmente podía respirar un poco más tranquila. Pensé que los años difíciles habían terminado, que ahora podríamos disfrutar de una relación más relajada, tal vez incluso que él pudiera ayudarme a pagar los préstamos que había acumulado por su educación. Pero en lugar de eso, Felipe se mudó a su propio apartamento y comenzó a visitarme cada vez menos. Al principio lo entendí. Era normal que un joven independiente quisiera su propio espacio. Pero cuando conoció a Clara hace 4 años, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Clara. Desde el momento en que Felipe me la presentó, supe que no le gustaba. Era sutil, pero perceptible. La forma en que miraba mi casa, como si fuera demasiado pequeña o anticuada. La manera en que sonreía cuando yo hablaba, como si mis palabras fueran irrelevantes. La forma en que siempre encontraba excusas para que Felipe no pasara mucho tiempo conmigo durante sus visitas. Después de que se casaron, las cosas empeoraron. Felipe comenzó a tratarme diferente, como si las opiniones y observaciones de Clara sobre mí hubieran echado raíces en su mente. Empezó a hacer comentarios sobre que la casa era demasiado grande para mí, sobre que estaba gastando mucho dinero en mantenimiento, sobre que tal vez sería más práctico si considerara mudarme a algo más apropiado para mi edad. Nunca pensé que llegaría hasta este punto. Nunca imaginé que el niño al que había dedicado mi vida entera me echaría de mi propia casa como si fuera una inquilina molesta. La llamada que había hecho desde mi habitación fue a Margaret, mi hermana menor, quien vivía a 3 horas de distancia. No habíamos hablado mucho en los últimos años, pero siempre mantuvimos una relación cordial. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, su reacción fue de absoluta indignación. «Adriana, vente a quedar conmigo hasta que resolvamos esto», me había dicho sin dudar. «No puedes quedarte en el garaje de ese malagradecido». 2 horas después, Margaret llegó con su camioneta. Para entonces, Felipe y los Morrison ya se habían marchado, dejándome con 3 cajas de pertenencias esenciales que alguien más había empacado por mí. No habían incluido ninguna de las fotografías familiares que estaban en la repisa de la chimenea, ni el álbum de bodas, ni siquiera las cartas que Roberto me había escrito durante nuestro noviazgo. El viaje a casa de Margaret transcurrió en silencio las primeras 2 horas. Yo no tenía palabras para describir el vacío que sentía.
y ella parecía entender que necesitaba procesar lo que había pasado. Fue solo cuando estábamos llegando a su casa que finalmente hablé. «Margaret, necesito preguntarte algo», dije, mirando por la ventana hacia los campos que se extendían a ambos lados de la carretera. «¿Tú crees que Roberto hubiera querido que Felipe hiciera esto?» Mi hermana frenó el auto tan bruscamente que ambas nos sacudimos hacia adelante. Se orillaron en el acotamiento y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Adriana», dijo lentamente, «por favor dime que no has olvidado lo del testamento». Un frío extraño comenzó a recorrer mi columna vertebral. «¿Qué testamento?» Margaret me miró fijamente, como si estuviera viendo a un fantasma. «El testamento de Roberto, el que firmó 3 meses antes de morir. Adriana, tú estuviste presente cuando el abogado nos explicó todo». La memoria llegó de golpe, como una ola gigantesca que había estado contenida durante 21 años. Roberto había insistido en hacer un testamento después de que su padre muriera y la familia tuviera problemas legales por la herencia. Fuimos juntos a la oficina del abogado Thompson, un hombre mayor con anteojos gruesos que olía a tabaco de pipa. Pero yo había estado tan abrumada por el dolor de la pérdida, tan concentrada en cuidar a Felipe y mantener la familia a flote, que había bloqueado muchos de los detalles de esas primeras semanas después del funeral. Los recuerdos existían, pero estaban enterrados bajo capas de supervivencia y agotamiento. «Margaret», susurré, sintiendo como si el mundo estuviera girando demasiado rápido. Yo no recuerdo qué decía exactamente. Mi hermana cerró los ojos y respiró profundamente. «Adriana, Roberto te dejó 2 propiedades además de la casa familiar. Una casa pequeña en Riverside que había heredado de su tía Marlene y un dúplex en el centro que había comprado como inversión 2 años antes de morir. También hay una cuenta de ahorro que ha estado acumulando intereses durante todos estos años». Me quedé completamente inmóvil. Era como si Margaret estuviera hablando de la vida de otra persona, no de la mía. Eso es imposible. Yo hubiera recordado algo así. «El abogado Thompson te dio todos los documentos», continuó Margaret, ahora con voz más suave. «Pero estabas tan destrozada por la muerte de Roberto, tan concentrada en Felipe, que dijiste que te encargarías de todo más adelante. Guardaste los papeles en una caja y nunca volviste a sacarlos». La caja. Recordé vívidamente una caja de cartón café que había estado en el closet de mi habitación durante años. Siempre había pensado que contenía documentos viejos de impuestos y papeles sin importancia de Roberto. Nunca la había abierto porque me dolía demasiado tocar sus cosas. «Margaret», logré articular, aunque mi voz sonaba extraña. «¿Estás segura de que esas propiedades siguen siendo mías?» «Adriana, por supuesto que siguen siendo tuyas. Nadie puede quitarte lo que Roberto te dejó legalmente. Además, recuerdo que el abogado Thompson estableció un fideicomiso para que las propiedades se mantuvieran y los ingresos de alquiler se depositaran automáticamente en una cuenta especial». Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad. Si lo que Margaret decía era cierto, entonces yo no era la mujer indigente que Felipe creía que era. No era una carga económica que necesitaba caridad o un lugar en su garaje. Era una mujer independiente que había tenido recursos propios durante más de 2 décadas sin saberlo. Cuando llegamos a casa de Margaret, lo primero que hice fue llamar a Felipe. No contestó. Le dejé un mensaje de voz. «Felipe, soy tu madre. Necesito que me traigas una caja de cartón café que está en el closet de mi habitación, en la repisa de arriba. Es urgente. Por favor, tráemela esta noche». Felipe me devolvió la llamada 3 horas después, y su tono seguía siendo el mismo de condescendencia que había usado esa mañana. «Mamá, ya no puedes entrar a la casa. Los Morrison se van a mudar mañana. Si necesitas algo específico, dime qué es, y yo veré si lo puedo encontrar». «Es una caja café con documentos importantes», le expliqué, tratando de mantener la calma. «Está en mi closet, en la repisa de arriba. Tiene papeles de tu padre». Hubo una pausa larga. «¿Documentos de papá?» «Mamá, papá murió hace 21 años.
¿Qué documentos pueden ser tan importantes después de tanto tiempo? Solo tráeme la caja, Felipe. Por favor. Otra pausa. Está bien, pero será la última vez que pueda entrar a la casa. Los Morrison van a cambiar las cerraduras mañana. Margaret y yo esperamos hasta las 10 de la noche. Cuando Felipe finalmente llegó, traía consigo no solo la caja, sino también a Clara. Ella se quedó en el auto mientras él subía los escalones del porche de Margaret, cargando la caja café que había estado esperándome durante 21 años. «Aquí está», dijo, dejando la caja en la mesa de la sala. «Espero que sea importante, porque tuve que mover muchas cosas para encontrarla». Esperé hasta que Felipe se fuera para abrir la caja. Margaret se sentó a mi lado en el sofá, ambas mirando el cartón deteriorado por los años, como si contuviera explosivos. Dentro encontré exactamente lo que Margaret había descrito. El testamento original de Roberto, copias de las escrituras de 2 propiedades que ni siquiera recordaba que existían. Estados de cuenta de una cuenta de ahorros que mostraba depósitos mensuales automáticos durante 21 años, y una carta escrita a mano por Roberto, dirigida específicamente a mí. Con manos temblorosas, abrí la carta de mi esposo muerto. Su letra familiar me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Mi querida Adriana», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para cuidarte como prometí el día de nuestra boda. Estas propiedades son para ti, para que nunca dependas de nadie más. Quiero que Felipe herede cuando tú ya no estés, pero mientras vivas, estos son tus recursos para hacer lo que te haga feliz. No sacrifiques tu bienestar por nadie más, ni siquiera por nuestro hijo. Eres más fuerte de lo que crees y mereces vivir en tus propios términos». Cuando terminé de leer, Margaret y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Finalmente, mi hermana me puso una mano en el hombro. «Adriana», dijo suavemente, «¿te das cuenta de lo que esto significa?» Asentí lentamente, sintiendo como si estuviera despertando de un sueño de 21 años. No solo tenía propiedades y dinero que Felipe desconocía completamente, sino que tenía opciones, tenía poder, tenía la capacidad de elegir mi propio destino. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la habitación de huéspedes de Margaret, leyendo y releyendo cada documento que había encontrado en la caja. Los números eran abrumadores. La cuenta de ahorros había crecido hasta alcanzar $47,000, alimentada por los ingresos de alquiler de las 2 propiedades que había olvidado que tenía. El dúplex en el centro había estado siendo administrado por una empresa de bienes raíces durante todos estos años, generando $1,200 mensuales en ingresos. La casa en Riverside, más pequeña pero en un vecindario que se había valorizado considerablemente, producía $900 al mes. Durante 21 años, mientras yo trabajaba múltiples empleos y vendía mis pertenencias para pagar la educación de Felipe, había tenido $2,100 mensuales entrando automáticamente a una cuenta que había olvidado que existía. A las 6 de la mañana ya tenía un plan. Lo primero que hice fue llamar a la empresa de bienes raíces que había estado administrando mis propiedades. Una mujer llamada Patricia me explicó que habían estado enviando estados de cuenta anuales a mi dirección, pero que como nunca había respondido, asumieron que simplemente no necesitaba gestión activa de las propiedades. «Señora Adriana», me dijo Patricia con voz profesional pero amable, «sus propiedades han sido muy estables. El dúplex tiene inquilinos excelentes que han estado ahí por 5 años, y la casa de Riverside acaba de ser renovada porque el inquilino anterior se mudó el mes pasado. Podríamos aumentar el alquiler a $1,100 mensuales ahora que está actualizada». El segundo paso fue visitar un banco diferente al que había estado usando durante años. No quería encontrarme con ninguno de los empleados que conocían mi historia de préstamos y dificultades financieras. En el banco nuevo me trataron como lo que realmente era, una mujer con activos sólidos e ingresos estables. El asesor financiero, un hombre joven llamado David, revisó mis documentos con creciente respeto. «Señora Hernández», me dijo después de revisar todo, «usted tiene una posición financiera muy sólida. Con los ingresos de alquiler y sus ahorros, podría fácilmente calificar para una hipoteca de una casa nueva si eso es lo que desea.
pero yo no quería una casa nueva. Tenía una idea diferente. Esa tarde, conduje hasta Riverside para ver la casa que Roberto me había dejado. Era pequeña pero encantadora, con un jardín frontal bien cuidado y ventanas que daban a un parque. La empresa de bienes raíces me había enviado fotos de la renovación reciente. Pisos de madera pulidos, cocina actualizada, baño remodelado. Era perfecta para una mujer de 61 años que quería un nuevo comienzo. Lo más importante era que estaba a solo 40 minutos de donde vivía Felipe, pero lo suficientemente lejos como para tener mi propia vida independiente. No sería una huida dramática, sería una transición elegante hacia la vida que debería haber estado viviendo durante décadas. El tercer paso fue el más difícil emocionalmente. Tenía que decidir qué hacer con Felipe. Durante 3 días, evité sus llamadas. Sabía que estaba preocupado porque no me había presentado en su casa para mudarme al garaje como había planeado. Margaret me contó que había llamado preguntando por mí, pero ella simplemente le había dicho que estaba procesando los cambios y que me contactaría cuando estuviera lista. Finalmente, decidí que era hora de enfrentar la situación. Pero no iba a hacerlo como la madre suplicante y necesitada que él esperaba. Iba a hacerlo como la mujer independiente que acababa de redescubrir que era. Llamé a Felipe un jueves por la mañana, mientras estaba en mi nueva oficina temporal en casa de Margaret, rodeada de todos los documentos financieros que había estado organizando. «¡Mamá!», contestó en el segundo timbre y su voz sonaba aliviada. «¿Dónde has estado? Clara y yo hemos estado preparando el garaje para ti. Ya compramos un sofá-cama y todo». «Felipe», le dije con voz tranquila, «necesitamos hablar. ¿Puedes venir a casa de Margaret esta tarde?» «¿Hablar de qué?» «Mamá, solo ven a casa. Todo está listo para ti aquí». «No voy a ir a tu casa, Felipe. Tengo otras opciones». Hubo una pausa larga. «¿Qué otras opciones?» «Mamá, no tienes trabajo, no tienes dinero. Vendí la casa porque necesitabas liquidez». «Felipe», lo interrumpí suavemente, «¿alguna vez te preguntaste si yo quería que vendieras mi casa?» Otra pausa, esta vez más incómoda. «Mamá, pensé que era obvio. No podías mantenerla. Los gastos eran demasiado altos para tu pensión». «¿Cuándo te dije que no podía mantenerla?» Silencio total. Podía escuchar su respiración a través del teléfono y sabía que estaba empezando a darse cuenta de que había hecho suposiciones que nunca había verificado conmigo. «Felipe, ven esta tarde a las 4. Hay cosas que necesitas saber». Cuando colgué, Margaret me miró con admiración. «Adriana, no te había escuchado hablar con esa autoridad en años». Tenía razón. Durante décadas había sido la madre que pedía disculpas por existir, que agradecía cualquier migaja de atención de su hijo, que nunca cuestionaba sus decisiones porque estaba demasiado agradecida de que la incluyera en su vida. Pero esa mujer había muerto el día que Felipe me echó de mi propia casa. La mujer que había tomado su lugar tenía información, tenía opciones y tenía la determinación de usarlas. Felipe llegó a las 4 en punto, pero no vino solo. Clara estaba con él, lo cual me molestó pero no me sorprendió. Durante los últimos 3 años, había notado que Clara raramente permitía que Felipe tuviera conversaciones importantes conmigo sin estar presente. «Hola, Adriana», me saludó Clara con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Felipe me contó que has estado evitando mudarte al garaje. Espero que no sea porque piensas que no es lo suficientemente bueno. Realmente nos esforzamos mucho en arreglarlo para ti». Margaret, que estaba sentada a mi lado en el sofá, le dirigió a Clara una mirada que podría haber congelado el infierno. Mi hermana nunca había tenido paciencia para la hipocresía. «Siéntense», les dije, señalando las sillas frente a nosotras. «Tenemos mucho de qué hablar». Felipe se veía incómodo, como si finalmente estuviera empezando a darse cuenta de que había cometido un error grave. Clara, por el contrario, parecía irritada por tener que participar en lo que obviamente consideraba un drama innecesario. Saqué la caja de documentos y la puse en la mesa de centro entre nosotros. «Felipe, ¿recuerdas cuando fuiste a buscar esta caja para mí?», asintió, mirando la caja con curiosidad. «Sí, dijiste que había documentos importantes de papá». «Exactamente», confirmé, abriendo la caja y sacando el testamento.
Esto es el testamento de tu padre. ¿Alguna vez te preguntaste qué me había dejado además de la casa donde creciste? Clara se inclinó hacia adelante, obviamente interesada en cualquier mención de herencias o propiedades. Felipe frunció el ceño. Mamá, pensé que papá solo nos había dejado la casa familiar. Nunca mencionaste que hubiera otras cosas. Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. No las mencioné porque durante 21 años olvidé que existían. Estaba tan concentrada en cuidarte, en sacrificar todo por tu futuro, que nunca me tomé el tiempo de revisar adecuadamente lo que tu padre me había dejado para cuidar de mí misma. Puse los estados de cuenta bancarios sobre la mesa, junto con las escrituras de las 2 propiedades. Tu padre me dejó una casa en Riverside y un dúplex en el centro. También estableció una cuenta donde se han estado depositando los ingresos de alquiler durante todos estos años. Felipe palideció visiblemente. Clara, por el contrario, se puso tensa como un gato listo para atacar. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Felipe miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, mientras Clara había adoptado esa expresión calculadora que yo había aprendido a reconocer durante los últimos 3 años. Era la misma cara que ponía cuando estaba evaluando una situación para determinar cómo podía beneficiarse de ella. «Mamá», Felipe finalmente logró articular, su voz sonando extraña y distante. ¿Estás diciendo que has tenido propiedades y dinero durante todos estos años? No solo eso, respondí manteniendo mi voz calmada pero firme. He estado recibiendo $2,100 mensuales en ingresos de alquiler durante 21 años. Dinero que se ha estado acumulando en una cuenta porque yo ni siquiera sabía que existía. Clara se inclinó hacia adelante bruscamente, ya no pretendiendo desinterés. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente? La directa pregunta de Clara me confirmó lo que había sospechado durante años. Su interés en mí siempre había sido financiero. No era coincidencia que hubiera empezado a presionar a Felipe para que vendiera mi casa costosa, poco después de conocerme. Ahora entendía por qué. Estamos hablando de $47,000 en efectivo, respondí, observando cómo los ojos de Clara se iluminaron como luces de neón. Más 2 propiedades que han estado generando ingresos estables durante más de 2 décadas. Felipe se hundió en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Mamá, yo no sabía. Pensé que estabas luchando económicamente. Pensé que vendiendo la casa te estaría ayudando a tener liquidez para... ¿Para qué, Felipe? Lo interrumpí, sintiendo una extraña calma. ¿Para sobrevivir en tu garaje? ¿Para depender de tu caridad? Por primera vez en años vi lágrimas en los ojos de mi hijo, pero yo ya había pasado por mi periodo de llanto. Ahora era tiempo de aclaraciones. Déjame explicarte algo más, continué, sacando los cálculos que había hecho durante los últimos días. Durante tu universidad, gasté aproximadamente $120,000 entre matrícula, libros, manutención y gastos extras. Vendí mis joyas, hipotequé la casa 2 veces, trabajé 3 empleos simultáneos. Margaret, que había permanecido silenciosa hasta ese momento, añadió suavemente: Adriana, enséñales las fotografías. Había traído un álbum que Margaret había guardado durante años. Se lo pasé a Felipe, quien lo abrió con manos temblorosas. Las fotografías mostraban claramente mi transformación durante esos años. Desde una mujer de 40 años que sonreía con facilidad, hasta una mujer demacrada por el trabajo excesivo, con ojeras permanentes y ropa que claramente había visto días mejores. «Esta soy yo durante tu 2º año de universidad», le dije, señalando una foto donde claramente había perdido mucho peso. «Estaba trabajando 18 horas diarias para pagar tus gastos. En esta otra», cambié de página, «acababa de vender el anillo de compromiso de tu padre para cubrir los libros de tu último semestre». Felipe cerró el álbum bruscamente, como si las imágenes le causaran dolor físico. «Mamá, por favor, para. Yo no sabía». «No sabías porque nunca preguntaste», respondí sin crueldad, pero con firmeza. Durante 4 años,
Cada vez que me llamabas pidiendo dinero extra, yo encontraba la manera de conseguirlo. Nunca te dije que no, nunca te expliqué el costo personal de esos síes constantes. Clara, quien había estado inusualmente callada durante este intercambio, finalmente habló. Bueno, eso fue tu elección, Adriana. Nadie te obligó a hacer esos sacrificios. La habitación se llenó de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Margaret se enderezó en su asiento, claramente lista para saltar en mi defensa, pero levanté una mano para detenerla. Esta era mi conversación. Tienes razón, Clara, dije, mirándola directamente a los ojos. Fue mi elección. Así como ahora es mi elección decidir qué hacer con mi vida y mis recursos. Felipe levantó la cabeza, algo de esperanza brillando en sus ojos. Mamá, si tienes esas propiedades, entonces no necesitas vivir en el garaje. Puedes vivir en una de ellas, ¿verdad? Y nosotros podemos visitarte y... Felipe, lo interrumpí suavemente. Creo que no entiendes la magnitud de lo que ha pasado. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para organizar mis pensamientos. Durante 21 años había estado viviendo una mentira que yo misma me había contado. Que mi único valor radicaba en lo que podía dar, en lo que podía sacrificar por mi hijo. Pero Roberto había tratado de protegerme de exactamente esa situación, dejándome recursos para que nunca dependiera de nadie más. Vendiste mi casa sin consultarme, continué, aún dando la espalda. No solo eso, sino que tomaste esa decisión basándote en suposiciones que nunca verificaste conmigo. Asumiste que era pobre, asumiste que necesitaba tu ayuda, asumiste que no tenía opinión sobre dónde quería vivir. Me volteé para enfrentarlos. Pero lo más doloroso no es que vendieras la casa, es cómo lo hiciste. Me despertaste con camiones de mudanza en la puerta. Me presentaste a los compradores como si yo fuera un mueble que había que reubicar. Me ofreciste refugio en tu garaje como si fuera un acto de caridad extraordinaria. Felipe abrió la boca para hablar, pero continué antes de que pudiera interrumpirme. Y cuando traté de explicarte que esa era mi casa, que tenía recuerdos ahí, que no había acordado venderla, me dijiste que no hiciera las cosas más difíciles de lo que ya eran, como si mis sentimientos fueran una inconveniencia en tus planes. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Felipe. Mamá, lo siento, no pensé. Creí que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto para quién, Felipe? Pregunté, regresando a mi asiento. ¿Para mí, que perdí mi hogar sin advertencia? ¿O para ti y Clara, que ahora tendrían una casa libre de hipoteca y una suegra convenientemente almacenada en el garaje? Clara se puso de pie abruptamente, su máscara de civismo finalmente cayendo. Espera un momento, Adriana. No nos hagas quedar como los villanos aquí. Felipe estaba preocupado por ti. Pensábamos que estabas luchando económicamente. ¿Basándose en qué evidencia?, le pregunté directamente. Clara vaciló, obviamente dándose cuenta de que no tenía una respuesta sólida. Bueno, tú, siempre parecías preocupada por el dinero, y la casa era vieja, necesitaba reparaciones. La casa estaba perfectamente mantenida, la corregí. Y si parecía preocupada por el dinero, era porque había gastado mis ahorros en la educación de Felipe y estaba pagando los préstamos que había tomado para ese propósito. Préstamos que, por cierto, seguía pagando hasta la semana pasada. Felipe levantó la cabeza bruscamente. ¿Seguías pagando préstamos por mi universidad? 20 años después de tu graduación, sí. El último pago se realizó hace 10 días. El impacto de esta información fue visible en Felipe. Se veía como si acabara de darse cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de ignorancia autoimpuesta durante años. Pero ahora entiendo algo más, continué, sintiendo una claridad que no había tenido en décadas. Clara, tú sabías que la casa estaba libre de hipoteca, ¿verdad? Por eso la presión constante para que Felipe me convenciera de venderla. Clara se puso rígida. No sé de qué estás hablando. Felipe, me dirigí a mi hijo, ignorando a Clara completamente. ¿Cuándo fue la primera vez que Clara sugirió que yo debería vender la casa? Felipe frunció el ceño, claramente tratando de recordar. Fue después de que nos casamos. Dijo que la casa era demasiado grande para ti y que podrías usar el dinero para... ¿Para qué, Felipe?
para vivir más cómodamente, terminó débilmente. ¿Y dónde sugirió que viviera después de vender? Felipe palideció aún más. Dijo que podrías rentar un apartamento pequeño o venir a vivir con nosotros. En el garaje, completé por él. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, Clara mostró verdadera incomodidad. Era evidente que había calculado mal, asumiendo que yo era exactamente lo que parecía, una viuda mayor sin recursos, dependiente de la generosidad de su hijo. Mañana, anuncié, me mudaré a mi casa en Riverside. Es pequeña, pero perfecta para mí. También voy a empezar a gestionar activamente mis propiedades de alquiler. Felipe se veía devastado. Mamá, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo. Podemos. Felipe, lo interrumpí gentilmente. Durante 21 años basé todas mis decisiones en lo que era mejor para ti. Ahora es tiempo de que tome decisiones basadas en lo que es mejor para mí. 3 meses después, estaba sentada en el porche de mi casa en Riverside, tomando café mientras leía el periódico matutino. El jardín que había estado descuidado cuando me mudé ahora florecía con rosas que yo misma había plantado. Era un sábado por la mañana de octubre, y el aire fresco me recordaba por qué siempre había amado esta época del año. La casa había resultado ser aún más perfecta de lo que había imaginado. Pequeña pero luminosa, con 2 habitaciones, una cocina acogedora y un baño que había sido completamente renovado antes de mi llegada. Lo más importante era que era mía, completamente mía, sin hipotecas, sin deudas, sin compromisos con nadie más que conmigo misma. Durante estos meses había redescubierto partes de mí que había olvidado que existían. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo cuando trabajaba múltiples empleos. También me había unido al club de jardinería del vecindario, donde había hecho amigas que me apreciaban por quien era ahora, no por los sacrificios que había hecho en el pasado. Mi rutina diaria había adoptado un ritmo que jamás había experimentado. Despertar cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando una alarma me obligaba. Desayunar lentamente mientras planeaba el día. Dedicar tiempo a actividades que me daban placer genuino. Era una vida simple, pero era mi vida, diseñada completamente según mis propios términos. El teléfono sonó, interrumpiendo mi tranquila mañana. Era Patricia, la administradora de propiedades, quien ahora se había convertido en una aliada valiosa en mi nueva vida independiente. «Buenos días, Adriana». Me saludó con la calidez que había desarrollado durante nuestros meses de trabajo conjunto. «Tengo noticias excelentes. Los inquilinos del dúplex quieren renovar su contrato por 2 años más y están dispuestos a aceptar el aumento de alquiler que habíamos discutido». Sonreí, sintiendo una satisfacción que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la competencia. «Perfecto, Patricia. Autoriza la renovación». Después de colgar, reflexioné sobre cómo había cambiado mi relación con el dinero. Durante décadas, había sido una fuente de ansiedad constante, algo que nunca era suficiente, algo por lo que tenía que sacrificar salud y bienestar. Ahora era simplemente una herramienta que me daba opciones y seguridad. Con los ingresos de alquiler y mis ahorros acumulados, tenía más que suficiente para vivir cómodamente sin trabajar. Pero había decidido que quería explorar oportunidades que me dieran propósito. Había empezado a ofrecerme como voluntaria en un centro de alfabetización para adultos, enseñando a mujeres mayores a leer y escribir. Era un trabajo que me llenaba de una manera que ningún empleo anterior había logrado, porque lo hacía por elección, no por necesidad. El sonido de un auto en mi entrada me sacó de mis reflexiones. Reconocí inmediatamente el motor del Honda de Felipe. Durante los últimos 3 meses, había venido a visitarme cada 2 semanas, siempre solo. Era una condición que había establecido claramente. Si quería reconstruir nuestra relación, tenía que ser entre nosotros 2, sin la influencia constante de Clara. Felipe se bajó del auto cargando una pequeña planta en maceta, algo que había empezado a hacer en las últimas visitas. Era su manera de contribuir a mi jardín, su forma de mostrar que prestaba atención a las cosas que me importaban ahora. «Buenos días, mamá», me saludó subiendo los escalones del porche.
Se veía mejor que la última vez que lo había visto. Menos tenso, más presente. «Buenos días, mijo», respondí, usando el término cariñoso que no había utilizado en meses. Se lo había ganado gradualmente, a través de conversaciones honestas y cambios genuinos en su comportamiento. Se sentó en la silla junto a la mía, la misma rutina que habíamos desarrollado durante estas visitas. Primero tomábamos café juntos en el porche, luego él me ayudaba con algún proyecto en la casa o el jardín, y finalmente hablábamos. Conversaciones reales, no las interacciones superficiales que habían caracterizado nuestra relación durante años. «¿Cómo estuvo tu semana?», me preguntó, y pude ver que realmente quería saber la respuesta. Le conté sobre mis clases de pintura, sobre la nueva amiga que había hecho en el club de jardinería, sobre los progresos de mis estudiantes en el centro de alfabetización. Felipe escuchaba con atención, hacía preguntas, mostraba interés genuino en mi vida. Era una versión de mi hijo que no había visto en años. «Mamá», dijo después de un rato, «hay algo que he estado queriendo decirte». Me tensé ligeramente. Durante los últimos meses habíamos evitado conversaciones sobre el pasado, concentrándonos en construir algo nuevo en el presente. Pero sabía que eventualmente tendríamos que abordar los temas más profundos. «Clara y yo estamos en terapia de pareja», continuó, mirando hacia el jardín en lugar de hacia mí. «Y yo también estoy yendo a terapia individual». Esto me sorprendió. Felipe nunca había sido alguien que creyera en la terapia o que admitiera necesitar ayuda externa. «El terapeuta me ha estado ayudando a entender cómo permití que mi relación contigo se deteriorara tanto», prosiguió. «Me está ayudando a ver patrones que no quiero repetir». Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. Me di cuenta de que durante años dejé que Clara tomara decisiones sobre nuestra familia sin consultarte, sin considerarte realmente como parte de esas decisiones. Y peor aún, adopté sus perspectivas sobre ti sin cuestionarlas. Sus palabras me llegaron profundamente, no solo porque representaban una disculpa, sino porque mostraban una comprensión real de lo que había pasado. «También entendí algo más», añadió, finalmente volteando a mirarme. «Durante toda mi vida adulta, te traté como si fueras mi empleada emocional, no mi madre. Esperaba que estuvieras disponible cuando te necesitara, que te sacrificaras por mis necesidades, que fueras agradecida por cualquier atención que te diera. Nunca te traté como una persona independiente con sus propios deseos y necesidades». Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de validación, de esperanza. «Felipe», dije suavemente, «aprecio que hayas llegado a esas conclusiones y aprecio que estés trabajando en cambiar. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación?», preguntó, y por primera vez en años su voz llevaba vulnerabilidad genuina en lugar de expectativa de que yo dijera automáticamente que sí. Consideré su pregunta cuidadosamente. «Creo que ya estamos en ese proceso», respondí finalmente. «Estas visitas, estas conversaciones, el respeto que me has mostrado durante los últimos meses, eso es reconstruir una relación». Felipe asintió, claramente aliviado. «¿Y Clara?», suspiré profundamente. Esta era la parte más complicada. Felipe, Clara y yo tenemos una historia de desconfianza mutua que va a ser muy difícil de superar. Pero si ella realmente está trabajando en cambiar, si está dispuesta a tratarme con respeto genuino, entonces podemos intentar encontrar una manera de coexistir civilizadamente. «Ella quiere disculparse contigo», dijo Felipe. «Ha estado pidiendo que le dé la oportunidad de hablar contigo». «Tal vez», respondí, «pero será cuando yo esté lista y bajo mis términos». Felipe sonrió por primera vez en la conversación. «Me parece justo». Pasamos el resto de la mañana trabajando juntos en el jardín, plantando la nueva adición que había traído y reorganizando algunas de las plantas que había establecido durante el verano. Era trabajo físico, pero también era terapéutico, simbólico de nuestro proceso de sembrar algo nuevo entre nosotros. Cuando Felipe se preparó para irse, me dio un abrazo que se sintió diferente a cualquier abrazo que habíamos compartido en años. No era el abrazo obligatorio de un hijo que cumple con sus deberes filiales, sino el abrazo genuino de una persona que valoraba a otra.
Te amo, mamá, me dijo al despedirse, y lamento profundamente haber tardado tanto en demostrártelo de la manera correcta. Yo también te amo, mijo, respondí, y estoy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo. Después de que se fue, me quedé en el porche viendo el atardecer. En la distancia podía escuchar a los niños del vecindario jugando en el parque, el sonido de la vida continuando su curso natural. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz con mi lugar en el mundo. No había venganza en mi historia, no había dramáticos enfrentamientos públicos o castigos elaborados. En cambio, había algo mucho más poderoso: la recuperación de mi propia dignidad, la redefinición de mis relaciones en términos de respeto mutuo y el descubrimiento de que la verdadera libertad llegaba cuando dejaba de vivir para las expectativas de otros y empezaba a vivir para mí misma. Esa noche, antes de dormir, abrí el último cajón de mi cómoda donde guardaba la carta que Roberto me había escrito 21 años atrás. La releí una vez más, sonriendo al darme cuenta de que finalmente había seguido su consejo. Estaba viviendo en mis propios términos, había dejado de sacrificar mi bienestar por otros y había redescubierto mi propia fuerza. Gracias, mi amor, susurré a la fotografía de Roberto que tenía en mi mesa de noche. Tardé un poco, pero finalmente encontré el camino. Y por primera vez en 21 años me dormí no solo contenta, sino genuinamente feliz con la vida que había elegido para mí misma.